La contabilidad normalmente, de acuerdo con el principio de ejercicio, debe llevar las operaciones en el periodo que corresponde. Los gastos en el periodo que corresponde, los ingresos en el periodo que corresponde también. Sin embargo, sin embargo, pueden haber ciertos eventos que hubieran ocurrido después de la fecha de cierre y que eh, estos hechos hubieran sido, hubieran tenido ciertos antecedentes anteriormente, o podría ser que sean hechos que recién ocurrieron, pero que son posteriores a la fecha de cierre. ¿Ok? Entonces es muy importante en un determinado momento hacer consideración. No sé si voy a ir en este momento a la NICU, ¿no? Si puedo encontrarlo rápido. No. Voy a tratar de buscar una palabra clave, publicación. Bien. Entonces, permanentemente, como ustedes están viendo ahí, estamos en la norma contable 1, la NIC 1. La clave, la clave sobre lo que significa la promulgación de los estados financieros es que estos hayan sido en un determinado momento publicados. Entonces, y que lo va a mencionar varias veces, fíjense así, aquí. Hay una aprobación y hay una aprobación de la publicación de los estados financieros. Para la publicación, siempre la publicación va a estar marcando la contabilidad. ¿Ven? A cada momento nos va a hablar de la publicación. Los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Eso mismo se va a repetir en esto que vamos a ver ahora como la NIC 10. Ok. Entonces,
La NIC 10 también en un momento nos va a hablar de ese tema que tiene que ver con la publicación, que es clave en ese en esto de los párrafos, el párrafo 17, a ver si puedo agarrarlo de manera directa. Y si no, de manera individual vamos a ir. Anual, diré. Que se llama fecha de autorización para su publicación. Y dice, la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Así como quién ha dado autorización. Si los propietarios de la entidad u otros tienen poder de modificar los estados financieros para su publicación y la entidad revelará este hecho. ¿Ok? Es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la línea del tiempo, hay que ubicar la fecha de autorización para publicar los estados financieros. En esa línea del tiempo se van a presentar entonces diferentes fechas. Ok, intencionalmente he puesto con esas figuras de tal manera de que podamos describir que hay una fecha de cierre
Ejemplo, el 31 de diciembre es una fecha de cierre o también conocida como fecha de corte, que es fin de año, ¿ok? Entonces ahí lo que vamos a tener es, como digo, esa fecha de cierre. Ahora puede haber otra fecha lógica, una fecha de conclusión de la contabilidad. ¿Ok? Digamos que esa fecha es que el contador termina esto el día 12 de febrero del 2020. Esto, cuando fue la fecha de cierre, fue el 31 de diciembre del año 2020, el 12 de febrero del año 2021. Solo como ejemplo, puede haber otra fecha puede haber otra fecha, por decir, 20 de febrero del año 2021, que será una fecha de aprobación de los estados financieros en el directorio. Ahora sí. Puede haber otra fecha de aprobación de los estados financieros en la asamblea de socios o accionistas. Y eso podía haberse realizado, por decir, el 2 de marzo. Bien, la pregunta para ustedes es, ¿cuál de estos establece la fecha de publicación de los estados financieros? Porque una vez que se publican los estados financieros, digamos que ya no hay vuelta que dar,
porque los usuarios de la información ya tomaron sus decisiones con esa publicación de estados financieros. Entonces, ¿cuál es la fecha que se toma como publicación de estados financieros? Porque dependiendo de cuándo se publiquen los estados financieros, todavía hay la oportunidad, de oportunidad para efectuar ajustes a los estados financieros, sí, del año, en este caso, del año caramba. Del año 2020. ¿Ok? Y vuelvo a preguntarles, ¿cuál es la fecha clave? Porque hace un rato decía, la norma debe revelarse la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Así, ¿quién ha autorizado? Esa es la pregunta. Si quieren lo copio y lo pongo aquí. Es más, lo puedo poner dice lo que acabo de copiar de la norma. Ya está. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esa autorización. Si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros, tras la publicación, la entidad revelará este hecho. Pregunta: ¿quién autoriza en una empresa, no? ¿Y en qué fecha
se van a publicar los estados financieros? Nadie me responde. Y esa fecha será cuando el contador ha terminado la contabilidad, ya lo pueden publicar. El contador dice, ya acabó la contabilidad. Ya. Entonces, inmediatamente el contador lo publica o debe esperar a que alguien le autorice. Y si hay alguien que lo autorice, ¿quién? El directorio, Será el licenciado. gerente general. Perdón, alguien quiere decir, sí. Creo que es el directorio, licenciado. Bien, entonces no va a ser el gerente quien diga, ya publiquen en la prensa, ya publiquenlo, qué sé yo. Lo que va a pasar es que va a haber alguien, más bien un directorio, que va a decir, a ver, muéstrenme los estados financieros, van a hacer una sesión de directorio y van a decir, publíquenlo. Publíquenlo significa, por ejemplo, presenten a impuestos internos y paguen el impuesto rápido. ¿Se dan cuenta? También pueden decir, hagan la memoria y pónganlo en el internet. Publicar significa, ok, manden inmediatamente al banco porque el banco está pidiendo sobre nuestros préstamos. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ese día, todavía hay oportunidad para efectuar ajustes a los estados financieros del año 2020. Ahora, un problema más. Las empresas deben someter sus estados financieros a la asamblea de accionistas. Y la asamblea de accionistas puede decir, no estamos de acuerdo con los estados financieros, no queda aprobado. Que revise el contador y corrija. Eso corresponde, dice, y si los propietarios de la entidad tienen poder para modificar los estados financieros, la asamblea puede rechazar y decir, cambien. Sin embargo, ya fueron publicados por los usuarios el 20 de febrero y pagado los impuestos y etcétera. ¿Ok? Entonces hay un momento, ahora si el caso es que solo la asamblea de socios y accionistas puede aprobar los estados financieros, hay que esperar que surja la asamblea, entonces habrá la oportunidad para hacer ajustes a los estados financieros. ¿Qué ajustes pueden presentarse? Uno, de hechos que ya se conocían y que después, hasta el 2 de marzo, depende de quién autorice, o hasta el 20 de febrero, con hechos posteriores, se complementó la información para que eso sea más cierto. Ejemplo, al 31 de diciembre hubo una situación en la que se conocía de que el cliente que debe 20 millones tiene dificultades para pagar su deuda. Pero solo tiene dificultades. Entonces, es probable que no se hubiera hecho una previsión para cuentas incobrables porque el que tenga dificultades no quiere decir que no nos va a pagar. Ojo,
Ya sabíamos que el cliente tenía dificultades al 31 de diciembre. Luego, posteriormente, por decir el día 15 de febrero, tenemos mayor información y el cliente que tenía que pagar en diciembre su deuda no pagó. Pasa enero, no paga. Estamos al 12 de febrero, no pagó. Ya la contabilidad estaba terminada, ya los estados financieros se habían acabado. Y resulta que el 15 de febrero nos informamos que este cliente quebró. Pero ya estamos en 15 de febrero del siguiente año. La pregunta básica es, ¿se puede hacer ajustes a los estados financieros del año pasado, dado que todavía no fueron publicados? Y considerando que hoy en día tenemos mayores elementos respecto a si el cliente que tenía dificultades ahora sabemos que no nos va a pagar la deuda. ¿Qué dice? ¿Podríamos hacer el ajuste o no? La respuesta es sí, señores. De acuerdo con la NEC 10 de hechos posteriores, mientras no se haya hecho la publicación de los estados financieros, todavía hay oportunidad de efectuar ajustes a los estados financieros del año pasado, considerando que hay nuevos elementos que hoy en día se conocen. Claro, en la situación que les he planteado, ya habían ciertos elementos que después, con fecha posterior, 15 de febrero, se ratificaron. Por lo tanto, ya habían elementos. Ahora, puede suceder otra situación diferente, otro caso, que ya los estados financieros del 31 de diciembre de 2020, el contador los entregó el día 12 de febrero. Todavía no se aprobaron. ¿Ok? Y el 15 de febrero hubo un incendio en la fábrica y se quemaron todos los inventarios. Pregunta, ¿eso nos llevaría a ajustar? Y bueno, y los estados financieros todavía no están publicados del año pasado. Pregunta 10. Entonces, haríamos el ajuste al 31 de diciembre para decir ya los inventarios no existen porque se quemaron el 15 de febrero del 2021 con hecho posterior. Y la respuesta es no se ajustan los estados financieros porque este hecho posterior de incendio de los almacenes no se tenía un indicio en diciembre. Es un hecho totalmente nuevo. Prácticamente es todo lo que es la norma. Y ahora vamos a ver solamente detalles. Preguntas. Entonces van a existir dos tipos de hechos que enseguida los vamos a repasar. Esta reflexión vino desde el año 98 y se termina de consolidar el año 2005
bueno, antes en realidad, el año 2000 y después hubo algunas modificaciones hasta el año 2005. La norma se llama hechos ocurridos después de la fecha de balance. ¿Qué aspectos clave trae? Los estados financieros se ajustan para reflejar los hechos que ocurrieron después de la fecha de balance, siempre que esos hechos proporcionen evidencia de circunstancias que existían, como el caso de las cuentas incobrables. Ya habían circunstancias que nos decían que estaban con problemas financieros y no podían pagar. Y después, con fecha posterior, ya se supo que estaban quebrados. Entonces, hay que ajustar los estados financieros del año pasado porque ya había indicios. Siempre y cuando los estados financieros no hubieran sido publicados. Ahora, hay otra situación en que los estados financieros no se ajustan debido a que han aparecido nuevas circunstancias después de la fecha de balance, como el caso del incendio de los almacenes. ¿Quién iba a saber al 31 de diciembre que la fábrica o los almacenes se iban a incendiar? Ahora, otro aspecto clave ya es los dividendos por pagar deben reconocerse como pasivos. Salen los estados financieros y seguramente se van a pagar dividendos. ¿Cuándo se contabilizan los dividendos por pagar? Se contabilizan después. Eso no se puede contabilizar en la fecha de corte. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que los estados financieros son del 31 de diciembre. Se terminó la contabilidad el 12 de febrero y ya se sabe que había una utilidad. Hay una utilidad. Y la pregunta es, ¿ya puede registrarse dividendos por pagar? Porque se van a pagar dividendos. Y la respuesta es, no, señores. No se pueden registrar dividendos por pagar, aunque la contabilidad hubiera generado una utilidad. Al final de cuentas, también puede tomarse la decisión de no pagarse dividendos. Pregunta para ustedes, ¿quién toma la decisión de pagar o no dividendos? ¿Quién toma la decisión? ¿En qué fecha? Código de comercio. No han leído el Código de Comercio. La respuesta es, solo los socios y accionistas, los dueños, tienen potestad para saber si van a pagar dividendos o no. Y si eso lo han decidido en el mes de marzo, recién, ¿cómo piensan hacer ese asiento aquí? No pueden. Por eso es que la norma dice, los dividendos no se reconocen como pasivo en los estados financieros a la fecha de cierre, sino después. Esto ya les he dicho, ¿no? Este es el caso que ya les he planteado. El caso de incendios o inundaciones. Al 31 de diciembre se tenían maquinarias por 100 millones.
Al 31 de diciembre de este año no se había emitido ni publicado, sino todo hasta el 25 de febrero. Recién se publicaron los estados financieros el 25 de febrero. El 10 de febrero ocurrió un incendio por explosión de los químicos. Pregunta, ¿esta situación requiere de ajuste al 31 de diciembre? Y la respuesta es no. Lo único que requiere es una revelación en notas a los estados financieros, porque uno al 31 de diciembre del año 2019 no sabía pues, que iba a haber una explosión. Caso de contingencia. La empresa constructora S.A. cierra sus estados financieros en diciembre de cada año. En diciembre del año 2019 tenía un juicio. Ya ese día estaban cerrando los estados financieros. Tenían un juicio con el Estado boliviano por la construcción de una carretera, que según los inspectores de gobierno no cumplía con las características diseñadas en el contrato y los planos de construcción. Entonces había un juicio. El juicio que tienen es por 100 millones, más 30,000 por daños y perjuicios. Mientras tanto, la empresa registró este importe como cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque había construido la carretera y tenía que cobrarle al Estado 100 millones. Pero el Estado, el gobierno, le estaba siguiendo un juicio diciendo que lo que has hecho como caminos estaba mal. Están en juicio. Está en la cuenta, cuentas por cobrar, los 100 millones. ¿Ok? Dicen, está en cuentas por cobrar porque desde nuestro punto de vista se cumplió. Bien. ¿Qué pasa después? Con posterioridad a la fecha, cuidado, esta es la clave, pero antes de la publicación de estados financieros, por eso he empezado por qué es publicación de estados financieros. ¿Sí? El juicio se resuelve. Y uno ya ahora tiene que estar atento. ¿Y cómo resolvió? ¿A favor de quién? ¿No? Además, ha habido un laudo arbitral. Alguien ha sido árbitro, Cámara de Comercio, no sabemos quién. El 18 de enero del 2020, o sea, 18 días después, el acuerdo establece que la empresa deberá efectuar arreglo del tramo equivocado por 35 millones y deberá pagar daños y perjuicios por 10 millones. Total, 45 millones. Ojo que todo era, si la situación alguna, de todas maneras es favorable, porque recuerdan, iban a perder 100 millones, que eran las cuentas por cobrar. Ahora solo van a perder 45 millones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se hace el ajuste? Y la respuesta es sí, porque ya había indicios de juicio el año pasado. ¿Por cuánto? No por los 100 millones, sino por 45 millones que va a ser el asiento contable. Preguntas. Eso es todo en cuanto a la norma contable 10. Podemos ver algunos detalles más, pero fundamentalmente es eso. Preguntas jóvenes, no preguntan, no dicen nada. La siguiente clase vamos a ver una norma con la que van a dar el examen final.
es la NIF 15. Esa norma es clave. Esa norma la tienen que leer desde ahora profundamente si quieren aprobar la materia. Profundamente. NIF 15. Ingresos ordinarios basados en contratos. Pero bueno, yo solo les estoy advirtiendo porque el día jueves vamos a empezar con la NIF 15 y vamos a machacar con la NIF 15. Si después de que tengamos las fechas ya para terminar este año, tenemos alguito de tiempo, vamos a ver algunas otras normas más. Pero no puedo dejar de ver la NIF 15. Está fácil. Preguntas, jóvenes, porque casi lo voy a acabar estoy. Entonces, la respuesta en este caso era, yo le he puesto sí, se quiere de ajuste, pero no por 100 millones, sino por 45. Veamos, aquí está. Este caso es del tipo 1, porque hay, ¿no? De la NIC 10. Como los estados financieros todavía no se publicaron, entonces se puede hacer el asiento de ajuste con valor al 31 de diciembre de 2019 e incluir una nota de hechos posteriores explicando por qué se ajustó. Hay que revelar. De hecho, la pérdida es por 45 millones contra cuentas por cobrar 45 millones. Pero no es 100 millones. ¿Ok? Va a quedar por cobrar 55 millones. Preguntas. Veamos otra situación hasta que lleguemos a la... Tenemos 15 minutos más. La empresa constructora cierra sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año. Al 31 de diciembre del año 2019, igual tenían un juicio, también con el Estado boliviano, por la construcción de una carretera. Según los inspectores del gobierno, no cumple con las características diseñadas en el contrato y los planos de construcción. El juicio es por 100 millones, más 30.000 por daños y perjuicios. Mientras tanto, la empresa registró este importe como cuentas por cobrar. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Excepto por un tramo por reparar, excepto por un pequeño tramo a reparar, el contrato se cumplió. Y por lo tanto hicieron una provisión para contingencias por 20 millones. Ya hicieron en esa fecha. Registraron el 31 de diciembre pérdida para contingencias contra provisión para contingencias de 20 millones. En este caso, es también del tipo 1, que requiere el ajuste de 20 millones. ¿Ok? Y como no se publicaron los estados financieros, se puede hacer un ajuste, inclusive un ajuste adicional por una pérdida de 15 millones, porque el total fue
después del juicio por 35 millones. Ellos ya habían registrado 20 millones y por lo tanto falta registrar 15 millones más. Mucho cuidado con los incendios y las fechas que ya les he puesto. Saben ustedes que es muy importante considerar esto que es la fecha de corte. Una cosa es la fecha en que se concluye la contabilidad. Otra cosa es cuando el gerente revisa los estados financieros. Otra cosa es cuando el directorio revisa y pide la publicación. Inclusive puede ser otra la fecha en que concluye la auditoría y otra fecha es con la que hay la junta de accionistas. Entonces, mucho cuidado. La clave es quién tiene autorización para publicar. Porque hasta la fecha en que se ha publicado es que todavía se podían realizar ajustes a los estados financieros en dos categorías. Hechos de tipo 1 y hechos de tipo 2. En resumen, entonces, existen ciertos hechos que ocurren después del periodo de cierre, pero antes de la fecha de publicación. Uno de esos del tipo 1, este es el tipo 1, en que ya teníamos evidencia y que lo único que hace es proporcionar evidencia adicional. En ese caso, se hace el ajuste en los estados financieros pasados. El de tipo 2 es que antes no había condiciones y ahora aparecen un hecho que no se conocía antes. En ese caso, no se hace ajuste, pero se efectúa una revelación. ¿Ok? No se efectúa ajuste. Preguntas. Hay unos que donde sí se hace ajuste, otros donde no se hace ajuste. Y eso es todo. Preguntas jóvenes, hemos hecho ejemplos más. Hay uno que es facilito, que es la NIC 37, pero que también suele ser importante. Voy a buscar otra versión. No. Tampoco. Podemos trabajar con cualquiera de estos, pero porque no ha variado. No están haciendo preguntas.
La NIC 37 de provisión de activos contingentes y pasivos contingentes. Denle también una miradita, una leída, porque esta norma, la NIC 37, tiene un pequeño resumen. No, esta no es. Esta sí es. Parece ser larga, pero no es tan complicada. No está el resumen aquí. Bien. Esta norma tiene una característica de incertidumbre. Y ustedes necesitan, esto creo que solamente de ejercicios. Bueno, yo les pongo aquí el dato y les digo, así de fácil es esta norma. Ok, se llama definir la incertidumbre. En la vida cotidiana hay ciertas situaciones que son remotas. ¿Qué es remota? Algo que no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Algo que no va a ocurrir. Eso es remoto. Eso es a veces solamente un sueño. Entonces, por ejemplo, algunas de ustedes pueden estar enamoradas de Ricky Martin. Y la pregunta es, ¿algún día ustedes podrán casarse con Ricky Martin? Tan simpático que es. Y la realidad es que no, eso no va a ocurrir. Por muchas circunstancias. No va a ocurrir. ¿Ok? Por decir, este año, Bolivia, nuestro equipo de fútbol, va a ser campeón mundial. Eso no va a ocurrir. Eso es un sueño. ¿No? Por decir ustedes, antes, hace 2 siglos anteriores, si ustedes decían vamos a llegar a la luna, los iban a quemar como por herejes. Porque hace un siglo pasado, más de un siglo, en los años 1900 al principio, imposible pues pensar que íbamos a llegar a la luna. Era un sueño, eso es remoto, algo que no va a ocurrir. Cuidado, esas circunstancias
esas incertidumbres son cambiantes. Porque después en los años 30 o antecitos ya se descubre la pólvora, la energía, energía atómica y todo, y de pronto nos damos cuenta que sí, en esos años podíamos pensar en que tal vez lleguemos a la luna, no sé, algún día tal vez. Y entonces eso se llama posible. Algo que podría ocurrir, pero que no es probable. Después existe lo que es lo probable, ¿no? Cuya ocurrencia es más cierta, ¿sí? Debido a los indicios. Y finalmente, lo cierto. ¿Sí? Es una situación concluyente debido a los elementos de certeza. Ahora, en la contabilidad, algo que es remoto, que nunca va a ocurrir, no se registra, ni se revela porque es algo que no va a ocurrir. En la contabilidad, si es posible algo, se revela, se revela. Entonces aquí podemos decir, en resumen, entonces voy a decir, no se revela ni registra. Aquí se revela en notas a los estados financieros. En este otro caso, se revela y se registra. En el otro caso, se revela y se registra. A partir de que una situación es probable, la contabilidad pide revelación y registro. Cuando es posible, solo revelación. Preguntas. Ese tema lo vamos a ver así por refilón, rapidito, en una lectura. Entonces, la incertidumbre de pasivos contingentes se trata así, de esa manera. Pero se los dejo eso como parte de sus lecturas. Nos vemos la siguiente clase, el día viernes.
Nadie está preguntando, nadie dice nada, nadie lee, ya se está acabando el año, ya vienen los exámenes, si tienen dudas van a morir. Que estén bien.